Buenos días, Jorge Benítez, secretario gremial de UTRECetera. Buenos días, Jorge. ¿Qué tal? Buen día, ¿Cómo Aurora, está, para vos y a Jorge? toda la. Jorge, usted y yo no somos amigos, así que si alguna vez me trata mal, no me decepcionaré porque usted no es mi amigo. Pero bueno, ¿cómo está, Jorge? Bien, acá estamos, Aurora. Bueno, Jorge, después de varios meses de paro, ¿no es cierto? El Frente Gremial ha levantado la medida de fuerza y luego de firmar un acuerdo con el Ejecutivo, que tiene 10 puntos, que, como usted decía, como decía Domínguez, los sábados anteriores, no inhabilita ni excluye las otras demandas y las otras cuestiones que hay también que se reclaman en educación, pero estas las consideraron como prioritarias. Podemos analizar un poquito ese acuerdo, Jorge, y particularmente en el tema de montos, ¿no? Porque la gente escucha hablar en abstracto y quizás quiere saber exactamente si cuánto implica en dinero este asunto, ¿no? El cuánto implica en las distintas etapas el aumento que van a dar para sacar sus conclusiones y poder decidir, porque la verdad que el acuerdo ha despertado una polémica tremenda y que hay gente que está súper en desacuerdo y bueno, y otras que están de acuerdo. Entonces creo que hay otros que están indecisos, que no saben a quién creer, porque los fundamentos que dan de un lado y otros son como fuertes, ¿no? Así es que, ¿qué aclaratoria se puede hacer con respecto de este acuerdo, Jorge? Bueno, mira, para poder entender el acuerdo al que se llegó, producto de una lucha, no solamente paro, sino la lucha Sí. los paros fueron activos, fueron un plan de lucha que llevamos adelante y que todavía estamos en estado de alerta porque necesitamos que esto se cumpla. Hay que saber entender la progresión de las negociaciones que comenzaron el 28 de febrero. Sí. Lo que podemos decir, para empezar a hablar de monto, es que en un principio, en la primera reunión, nos habían ofrecido 2.200.000 pesos para inyectar al salario docente. ¿Cuánto, perdón, Jorge? 2.000 millones de pesos, Sí. 2.200 millones de pesos aproximadamente, para inyectar en el salario docente. Esa fue la primera reunión el 28 de marzo del 2019, donde también nos ofrecieron 15.000 pesos por única vez en términos de partida de sostenimiento escolar. Y la propuesta que se cerró el 2 de mayo, que se firmó en la Dirección de Trabajo con el Ejecutivo, asciende a 3.800 millones de pesos, y eso establece un piso, no establece un techo, porque a partir de ese piso nosotros el Frente Gremial ha insertado por primera vez creo en muchísimo tiempo, la cláusula gatillo. ¿Cómo funcionó esto, Aurora? Por eso yo creo que hay que analizar este tema. Al principio nosotros teníamos un 22% de aumento ofrecido por la ministra de Educación, que fue la única vez que la ministra se reunió con todos los sindicatos solos. Después de empezó a interactuar el ministro de Economía. Ese 22% que encerraba en esos 2.200 millones de pesos se distribuían en un 10% en marzo, 4 en junio, 4 en agosto y 4 en octubre. Después el gobernador en un acto anunció un 5% más en diciembre, lo anunció en los medios. Ahí aparece la primera reunión con el ministro de Economía para tratar de mejorar esa oferta, donde se mantiene ese 22% y se agrega ese 5% que había prometido el gobernador. El ministro de Economía proponía partirlo en dos. La primera parte, 2,5 en el primer semestre, y la segunda parte en el segundo semestre. Seguimos rechazando esa oferta hasta que llegamos a la conciliación obligatoria el 8 de abril del 2019. En ese entonces el ministro de Economía, junto con la ministra de Educación, nos ofrecen el 10% en marzo, el 8,5 en junio y el 8,5 en septiembre. Acortan las cuotas y aumentan los valores en junio y en septiembre. Lo que ahí hacía, perdón, lo que ahí hacía un total del 27,5%, 28%, y en términos acumulativos al 30%. Luego, en una segunda reunión con el ministro de Economía, nos ofrecen el 10% de marzo ya abonado, el 10% en junio,
4% en agosto y 4,5% en septiembre. Ahí aparece, el 24 de abril, aparece la cláusula gatillo y la revisión trimestral. Esa cláusula gatillo tiene que, y yo lo quiero explicar bien a esto porque me gustaría que se entienda una vez, digamos, esa cláusula gatillo lo que hace es compensar la pérdida del valor adquisitivo. Esa cláusula gatillo compensa la pérdida del valor adquisitivo del primer trimestre. ¿Qué quiere decir esto? Y acá vamos a los ejemplos. Lo que quiere decir es que si el primer trimestre hubo una inflación del 12% y nosotros tuvimos un aumento salarial del 10%, tienen que pagarnos en marzo el 2% que perdimos en el primer trimestre. ¿Por qué se dice, y en el acuerdo figura el 6% que vamos a recibir ahora en el aumento de mayo? Se dice así porque nosotros en marzo cobramos el 10%, con el mes de marzo no cobramos el retroactivo del 2% que estaría aliviando, emparejando, digamos, la inflación con el salario. En el mes de abril tampoco lo cobramos y en el mes de mayo vamos a cobrar. Entonces, lo que vamos a cobrar por única vez es un 6%, que sería una diferencia, Aurora. Yo te voy a dar un ejemplo. Sí. Un maestro cobró de básico en marzo, ¿sí? Sí. 8.104 pesos con 32 de básico, con un valor del punto de 3.864723. Eso equivalía al 10% de aumento que se había otorgado antes. Entonces, a ese 10% le falta el 2%. Sí. Ese 2% a marzo vendría a ser del 3.86, el punto pasa a valer 3.934988, según ya el decreto firmado que entregaron mañana. Entonces, de 8.104 pesos con 32 que cobramos en marzo, deberíamos haber cobrado un salario básico de 8.251 con 77. Sí. Hay una diferencia de 147 pesos solamente en el básico. Esos 147 pesos de diferencia los van a liquidar ahora con el sueldo de mayo, pero esos 147 pesos van a aparecer 3 veces. ¿Por qué? Porque nos están pagando marzo, abril y mayo. De la misma manera, todos los puntos, todos los cargos que van por los ítems del salario que van por puntos, van a recibir el mismo aumento. De 800 puntos que valía 3.000, que valía, por ejemplo, en el mes de marzo 3.86, ahora hay que calcular esos 800 puntos del Estado docente a 3.934988. Entonces, todas esas diferencias de los 5 ítems que componen, de los 5 ítems que tienen sueldo, el salario docente, con nomenclador de cargo, porque después tenemos asignación de gobierno nacional, incentivo docente y aporte de material didáctico, que esos no van por puntos, sino que son sumas fijas. Todos aquellos que tengan puntos, sea sueldo básico, sea estado docente, sea residencia, asignación por título, bueno, todos esos 4 puntitos, esos 4 ítems, hay que incrementarle esa diferencia del valor del punto que debería haber sido en marzo y que ahora por eso nos están recompensando. Entonces, hasta ahí vamos. El segundo punto que quería decir, este acuerdo lleva un total de 32% de aumento nominal y un 35.82% acumulativo. Para dar un ejemplo, el básico de un maestro, hasta el aumento, hasta marzo, digamos, veníamos cobrando hasta febrero, el básico era de 7.367,56. Claro. El maestro en septiembre, con estos incrementos, va a llegar a 10.007,21. Vamos a tener solamente en el básico 2.639 pesos con 65, que es un 35,82%. ¿En el básico habría una diferencia de 2.000? En el básico del maestro. ¿Habría una diferencia de...? Perdón, ¿reiterás la diferencia o qué? La diferencia del básico únicamente es de 2.639 pesos. Bien. Eso significa un 35,82% de aquí a septiembre. Ajá. La hora secundaria, nosotros estábamos hasta el aumento de marzo en 386,47. La hora. En septiembre, que va a ser el último aumento que vamos a recibir, sin contar la cláusula de gatillo,
va a ser de 524,93. La hora. El aumento en peso de la hora secundaria va a ser de 138 pesos con 46. Ajá. En la hora terciaria, y es el último ejemplo que voy a dar, porque si no tendría que... Sí. Calafón, Sí, son parámetros válidos. En febrero, nosotros estábamos cobrando 460,25 la hora de terciaria. Ajá. La hora de terciaria en septiembre se va a ir a 625,15, o sea, 164 pesos por 90 va a ser el aumento. Perfecto. Continúa siendo el 35,80. Muy bien. Bueno. ¿Qué quiere decir esto y cómo es la evolución salarial? Nosotros en marzo ya habíamos recibido el 10%, en junio vamos a tener el 10%, agosto el 5% y en septiembre el 5%. Perfecto. Lo que van a liquidar ahora con el sueldo de mayo va a ser el 12%, o sea, del valor índice que ya nos liquidaron a 3.86, va a ir a 3.93 para el 19.88. El básico del maestro va a ser de 8.251,67, la hora secundaria 432,84 y la terciaria 515,48. Perfecto. Y así, por ejemplo, para darte otro ejemplo, en junio el básico del maestro va a ir a 9.076, en agosto 9.530. ¿Qué pasa? Si nosotros ahora, esta cláusula gatillo tiene revisión trimestral, quiere decir que en la próxima revisión va a ser en junio. Vamos a suponer que en junio la inflación, ya tuvimos una inflación en abril de 4,7, vamos a ver cuánto da en mayo y vamos a ver cuánto da en junio. Ese valor que da el INDEC siempre se conoce los primeros días, después del 5 del mes siguiente, del mes en análisis, vendría a ser junio. Entonces nosotros, el sueldo, esa cláusula de gatillo, obviamente, como pasó en marzo, no va a poder ser liquidada con el mes de junio, con el sueldo de junio. Si en junio el trimestre marcó una inflación que supere al 10%, que va a ser el aumento otorgado en junio por el gobierno, esa diferencia va a volver a ser liquidada, ahí se activará la cláusula de gatillo y va a volver a ser liquidada como va a ser liquidada ahora en mayo con esa diferencia de los porcientos retroactivos. O sea, nosotros podríamos llegar a cobrar en julio el aumento retroactivo dado por la cláusula de gatillo, el retroactivo a junio, no sé si me entendés. Perfecto. Entonces, bueno, es complejo, pero digo... Jorge, ¿habrá alguna manera de que me mandes escrito como te digo porque todo el tiempo me pregunta, pero ¿en cuánto es en peso? ¿Me entendés? Porque todo el mundo, sobre todo en esto, en el hecho de que hay todavía algún sindicato que sigue de paro y hay gente que como que, bueno, está diciendo es un desastre y todo lo demás, y por el otro lado, ¿no es cierto?, los del Frente Gremial que defienden como muy bueno el acuerdo, insuficiente, pero bueno, mejor que el anterior, y la gente que en el medio queda no sabe si creerle a uno o creerle al otro, ¿entendés? Entonces, con las cifras concretas sería bueno que cada uno saque sus conclusiones, ¿no? Si pudieran mandarme eso después, Jorge. Sí, yo no tengo problema en mandarte el tema es que yo pienso que el docente necesita saber estas cosas. Por eso, pero nadie se lo dice, ¿me entendés? Como cualquier trabajador ahora que va a trabajar a una empresa, que va a poner su empresa, su pyme, hace una predicción de cuánto está ganando, cuánto le están pagando, y el trabajor necesita la información concreta y objetiva, sin el discurso. Por ejemplo, yo te doy dos ejemplos claritos para que es lo básico, digamos. Un maestro de primaria con este aumento del 12% y la cláusula gatillo, un maestro de primaria va a ganar el sueldo inicial 14.783 sin ninguna antigüedad. Ese es el salario perfecto con el que arrancaría. Bueno, y cuando el maestro tenga 10 años de antigüedad va a ganar 18.000 pesos, y cuando tenga 24 años va a ganar 22.600, el que tenga. El profesor de secundaria, el de 15 horas, y el último ejemplo que te doy, arranca con 13.676 de bolsillo, con 15 horas. ¿Qué diferencia hay con febrero? Y hay una diferencia, había casi 2.000 de 1.800 en algunos casos. Jorge, yo te pido disculpas, hoy se nos alargó un poco, ¿viste?, la situación. El sábado podemos continuar, así le damos un poquito para que pueda hablar Eduardo Migno también, y terminamos. ¿Hay algo que quisieras agregar? El sábado nos extendemos más.
yo lo que quisiera agregar ¿Sí? para terminar esto, Sí. no tengo problema, te hago llegar este material. Por Nosotros favor. este material estamos trabajando en las escuelas. Te agradezco. Queremos aclarar que esto fue producto de un acuerdo. Sí. Y de un plan de lucha que llevó adelante el Frente Gremial. Perfecto. Nosotros no tenemos que estar agradecidos al gobierno por haber logrado esto. Era Exacto. la obligación y el gobierno dilató Perfecto. demasiado para llegar a este acuerdo. Exacto. Y eso tiene que quedar claro porque... y que siempre se espera más, obviamente. Sí, por supuesto que nosotros siempre hubiéramos querido más, pero al establecer un piso de que no nos haga perder poder adquisitivo, consideramos que tendríamos que estar volviendo a las aulas y seguir negociando, que es lo que vamos a seguir haciendo, porque ahora en junio tendremos que sentarnos según el pacto, el acuerdo que se firmó. En junio otra vez se sientan claro, porque quedó abierto eso. Perfecto, que es muy importante. En junio nos sentaríamos para empezar a recomponer lo perdido en 2017 y 2018. Te agradezco muchísimo, Jorge. El sábado que viene analizamos más en detalle, pero ha quedado clarísimo, era lo que estaba esperando, y lo que muchos estaban esperando era una explicación o datos objetivos de la cuestión, ¿me entiendes? Porque discurso se ha escuchado mucho ya hasta ahora. Así que bueno, muchísimas gracias, Jorge. Bueno, hasta el próximo sábado. Entonces, Jorge Benítez, secretario gremial de